Nunca fui de los que se asustan fácilmente. Crecí viendo películas de terror con mi hermano mayor, riéndonos de los jump scares y discutiendo quién sería el primero en morir en una situación así. Pero aquella noche, cuando encendí mi PlayStation 2 y puse el disco de Scooby-Doo Unmasked, algo cambió. No era solo un juego, era algo que aún me hace mirar por encima del hombro cuando estoy solo en casa. Todo empezó un viernes por la noche. Mis padres habían salido a una cena y mi hermano estaba en la universidad, así que tenía la casa para mí solo. Era el momento perfecto para sumergirme en un juego que había comprado de segunda mano en una tienda de videojuegos local. El dependiente, un tipo con una barba desaliñada y ojos cansados, me había advertido que el disco tenía una vibra rara. Pensé que solo estaba siendo dramático para venderlo, pero ahora me pregunto si sabía más de lo que dejó entrever en el menú del juego. Era exactamente como lo recordaba de los clips que había visto en YouTube en colorido, con la música alegre de la serie animada y los personajes de Mystery Inc. moviéndose en el fondo. Seleccioné New Game y la pantalla se oscureció antes de mostrar la cinemática inicial. La pandilla estaba en la máquina del misterio, dirigiéndose a los estudios Monstrous Fright en Magic MFM, donde el primo de Fred, Jed, trabajaba como diseñador de animatrónicos. Algo estaba mal en el estudio. Los animatrónicos habían cobrado vida y estaban aterrorizando a todos. La misión era encontrar a Jed, quien había desaparecido, y descubrir qué estaba pasando. Asumí el control de Scooby-Doo, como en el juego original. La perspectiva en tercera persona era familiar, con Scooby trotando por los pasillos de MFM, un lugar que parecía una mezcla entre un parque temático y un plató de cine. Los gráficos eran típicos de la PS2, con texturas algo borrosas, pero llenas de encanto. Recogí un disfraz de Kung Fu que le daba a Scooby habilidades de combate, y me enfrenté a un par de animatrónicos con forma de esqueletos que se movían torpemente. Tudo Ibebin era divertido, ligero, exactamente lo que esperaba de un juego basado en Scooby-Doo, pero entonces algo cambió. Estaba en el nivel del templo maldito, un área del juego con estética de selva y ruinas aztecas. Scooby por un pasillo lleno de trampas y flechas que salían de las paredes, suelos que se derrumbaban. De repente, la pantalla parpadeó. No fue un glitch típico, como un modelo que se rompe o un enemigo que se queda atascado. Fue como si la pantalla se hubiera apagado y encendido en una fracción de segundo. Cuando la imagen volvió, Scooby estaba quieto, mirando hacia un pasillo que no recordaba haber visto antes. No había música, solo un zumbido bajo, como el de un ventilador viejo móvil joystick. Pero Scooby no respondió de inmediato. Sus animaciones parecían más lentas, como si estuviera dudando. Finalmente, empezó a caminar hacia el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que no parecían parte del diseño original del juego. Eran más detallados, casi realistas, y algunos parecían moverse ligeramente, como si estuvieran tallados en carne viva. Intenté girar la cámara, pero estaba fija, obligándome a seguir adelante. Al final del pasillo había una puerta de piedra, con un símbolo que no reconocía, un ojo rodeado de tentáculos. Cuando Scooby se acercó, la puerta se abrió sola y la pantalla se fundió a negro. Pensé que era una transición a un nuevo nivel, pero en lugar de eso apareció un texto en la pantalla, escrito en una fuente pixelada y temblorosa. ¿Quieres saber qué pasó con Jed? Debajo del texto había dos opciones. Sí, no. No recordaba esta parte del juego. Seleccioné sí con el botón X, esperando que fuera una cinemática oculta o un easter egg. La pantalla volvió a parpadear, y cuando la imagen regresó, ya no estaba controlando a Scooby. Estaba en primera persona. La cámara mostraba un par de manos humanas. Mis manos, sosteniendo una linterna. Estaba en un pasillo oscuro que parecía parte de los estudios MFM, pero mucho más detallado de lo que la PS2 podía renderizar. Las paredes estaban cubiertas de cables expuestos y manchas que parecían óxido. El suelo crujía bajo mis pies, y podía escuchar mi propia respiración, amplificada por los altavoces de mi televisor. Intenté pausar el juego, pero el botón Start no hacía nada. Presioné todos los botones del mando, pero lo único que funcionaba era el joystick para moverme y el gatillo derecho para girar la linterna. No tenía idea de qué estaba pasando, pero una parte de mí estaba intrigada.
Tal vez era un mod que alguien había instalado en el disco. Tal vez era un nivel secreto que nunca se documentó. Decidí seguir adelante, aunque mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir. El pasillo terminaba en una sala grande, como un almacén abandonado. Había cajas apiladas en las esquinas, cubiertas de polvo, y en el centro de la sala había un animatrónico gigante, inmóvil. Era una especie de criatura humanoide con una cabeza de lobo, pero su diseño era más grotesco que cualquier cosa del juego original. Su mandíbula colgaba abierta, mostrando filas de dientes metálicos, y sus ojos eran dos focos apagados que parecían mirarme directamente. Me acerqué, moviendo la linterna para inspeccionarlo. Cuando el haz de luz tocó su rostro, los focos se encendieron de golpe, emitiendo un resplandor rojo. El animatrónico giró la cabeza hacia mí con un chirrido metálico, y un rugido distorsionado salió de los altavoces. Corrí hacia una de las cajas, buscando un lugar para esconderme, pero no había ningún botón para interactuar. El animatrónico empezó a moverse, sus pasos haciendo temblar el suelo. No tenía armas, no tenía disfraces de Scooby, no tenía nada, solo podía correr. Encontré una puerta al otro lado de la sala, y la atravesé justo cuando el animatrónico extendía un brazo hacia mí. El juego me llevó a otro pasillo, aún más estrecho y claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de carteles rasgados de películas de terror ficticias, con títulos como El hambre eterna y Ojos en la niebla. Algunos de los carteles tenían rostros que parecían humanos, pero sus ojos estaban borrados, reemplazados por garabatos frenéticos. Mientras avanzaba, escuché un susurro. Al principio pensé que era parte del juego, pero sonaba demasiado claro, demasiado cerca. Era una voz masculina, baja y entrecortada, diciendo algo que no podía entender. Bajé el volumen del televisor, pero el susurro no se detuvo. Venía de algún lugar en mi habitación. Me giré, con el mando aún en las manos, y revisé la habitación. Estaba solo. Las cortinas estaban cerradas, la puerta de mi cuarto cerrada con llave. No había nada fuera de lugar, pero el susurro seguía. Ahí, ahora más claro, decía: no lo dejes salir. Volví a mirar la pantalla, y mi personaje estaba parado, frente a un espejo. No podía ver mi rostro, solo las manos sosteniendo la linterna, pero el reflejo en el espejo mostraba algo más. Había una figura detrás de mí, alta y encorvada, con un rostro que no podía distinguir. Cuando giré la cámara, no había nada allí, pero el reflejo seguía mostrando a la figura, ahora más cerca. El pánico se apoderó de mí. Intenté apagar la consola, pero el botón de encendido no respondía. Desenchufé el cable de la corriente, pero la pantalla seguía encendida, mostrando el espejo y la figura que se acercaba. Tiré del cable del televisor, y finalmente, la pantalla se apagó. La habitación quedó en silencio, salvo por mi respiración agitada. Quedé sentado en el sofá, mirando la consola apagada. No quería tocarla, no quería volver a encenderla, pero algo en mi cabeza, una curiosidad malsana, me decía que necesitaba saber qué pasaba, que necesitaba encontrar a Jed. Después de unos minutos, volví a enchufar todo. La consola arrancó normalmente, y el juego volvió al menú principal. Todo parecía normal otra vez. Seleccioné Continue, esperando que me llevara al nivel del templo maldito, pero, en lugar de eso, volví a estar en primera persona, en el mismo pasillo donde había dejado el juego. Esta vez, el ambiente era diferente. El aire en la pantalla parecía más denso, con partículas de polvo flotando en el haz de la linterna. Había un olor en mi habitación, como a metal y humedad, que no podía explicar. Revisé las ventanas, pero estaban cerradas. El olor venía de la consola. Seguí avanzando por el pasillo, que ahora estaba lleno de puertas a ambos lados. Cada puerta tenía una placa con un nombre en Estudio A, Estudio B, Almacén 3. Probé abrir una, y la pantalla mostró una cinemática. Era una sala de edición, con monitores mostrando imágenes de los animatrónicos del juego, pero las imágenes no eran del juego. Eran grabaciones de cámaras de seguridad, mostrando los pasillos de MFM, pero en un estado de abandono total. En una de las pantallas, vi a un hombre corriendo, perseguido por algo que no podía distinguir. La grabación se cortó abruptamente, y la puerta se cerró sola. Seguí probando puertas, y cada una mostraba algo peor. Una sala llena de animatrónicos desmantelados, con cables colgando como venas. Otra con una mesa de operaciones,
cubierta de manchas oscuras y herramientas quirúrgicas oxidadas. En una de las salas, encontré un diario. El juego me permitió interactuar con él, y las páginas aparecieron en pantalla. Escritas a mano, el diario pertenecía a alguien que trabajaba en MFM, un ingeniero llamado Márquez. Hablaba de los animatrónicos, de cómo estaban diseñados para ser más que simples atracciones. Según el diario, el dueño del estudio, un hombre llamado Winslow Stanton, había estado experimentando con algo que él llamaba la chispa vital. No era tecnología, era algo más oscuro, algo que Márquez no podía explicar, pero que lo aterrorizaba. Las últimas entradas del diario eran frenéticas, hablando de animatrónicos que se movían solos por la noche, de empleados que desaparecían, de un él que observaba desde las sombras. Cuando cerré el diario, la pantalla parpadeó de nuevo, y mi personaje estaba en un ascensor. Las puertas se cerraron, y el ascensor empezó a descender. No había botones para interactuar, solo un contador en la pared que mostraba los pisos a -1, -2, -3. El descenso parecía eterno, y el sonido del ascensor era un chirrido metálico que se mezclaba con un latido bajo, como un corazón gigante. Cuando las puertas se abrieron, estaba en un sótano que no parecía parte del juego. Las paredes eran de piedra, cubiertas de musgo y grabados que recordaban los jeroglíficos del pasillo anterior. Había una mesa en el centro, con un cuerpo cubierto por una sábana. Me acerqué, y el juego me dio la opción de quitar la sábana. Dudé, pero presioné el botón debajo de la sábana. Estaba Jet. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror, y su cuerpo estaba cubierto de cortes precisos, como si lo hubiera diseccionado y vuelto a coser. Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se oscureció, y una voz habló a través de los altavoces. Era grave, distorsionada, pero claramente humana. Lo encontraste. Ahora eres parte de esto. El juego me devolvió al menú principal, pero algo estaba mal. Los personajes de Mystery Inc. ya no estaban en el fondo. En su lugar, había una figura estática, la misma que había visto en el reflejo del espejo. Intenté salir del juego, pero el botón de apagado de la consola no funcionaba. La figura empezó a moverse, acercándose a la pantalla, como si estuviera tratando de salir. Apagué el televisor y desconecté todo de nuevo. Esta vez, no volví a encenderlo. Guardé la consola en una caja y la llevé al garaje. No podía soportar tenerla en mi habitación. Durante las siguientes semanas, intenté olvidar lo que había pasado. Me dije que era solo un glitch, un mod extraño, una broma de algún programador enfermo, pero no podía dormir bien. Soñaba con los pasillos de MFM, con los animatrónicos, con esa figura que me seguía. A veces despertaba en medio de la noche y juraba escuchar el zumbido de la consola, incluso sabiendo que estaba desconectada. Una noche, revisé el garaje y encontré la caja abierta. El disco estaba en el suelo, como si alguien lo hubiera sacado. Lo destruí con un martillo y tiré los pedazos a la basura. Pensé que eso acabaría con todo. Pero anoche, mientras escribo esto, escuché un crujido en el garaje. Fui a Revisor con una linterna en la mano y encontré la consola enchufada, con la pantalla del televisor mostrando el menú de Scooby-Doo. Unmasked. La figura estaba allí, en el centro de la pantalla, mirándome en no sé qué hacer. No sé, Trey is esta. Pero siento que, al jugar ese juego, desperté algo que no debería estar aquí. Algo que ahora sabe quién soy. Si encuentras un disco de Scooby-Doo Unmasked en una tienda de segunda mano, no lo compres. Y si ya lo tienes, no lo juegues, no dejes que te vea.